Buenas, tengan un saludo cordial de mi parte. En esta ocasión voy a exponer sobre mi informe de un fenómeno económico ocurrido en el Perú. Para esto debe hacer en cuenta el contexto. En 1990 estábamos pasando por una inflación que superaba el 7000%, ¿no? Que estaba al borde del colapso. Los salarios de los trabajadores no alcanzaban para cubrir lo más básico como era la comida, ropa, y así, era un momento crítico por lo que estaba pasando. Pero llegó el gobierno de Fujimori y con estas se implementaron las reformas económicas que estabilizaron al país y sentaron bases para su crecimiento, ¿no? Estas reformas lograron reducir a menos del 3% en una década. El Por lo que hoy les hablaré sobre la escuela económica que está detrás de estas reformas y los conceptos claves que lograrán explicar y sus impactos tanto en la economía general como en las familias y las empresas. Ahora hablaremos sobre qué escuela está detrás de la reforma. Comenzamos explicando que la escuela que está detrás de esta reforma es el neoliberalismo, el cual nos dice que es una corriente económica que cree en el poder del mercado para resolver los problemas económicos, sin que tenga que intervenir el Estado o que tenga que intervenir lo menos posible, y que las empresas privadas lideren el desarrollo, las dinámicas del mercado. Para esto explicaremos que las reformas estuvieran influenciadas por el Consenso de Washington, una serie de recomendaciones para países en desarrollo, que los principales puntos a desarrollar en esta explicación serían la liberación comercial, la privatización de las empresas públicas y la disciplina fiscal para controlar la inflación. En los ejemplos de estos conceptos tenemos que en la privatización de empresas estatales está la más clara, la más reconocida, que es Telefónica, ya que si bien es cierto, modernizó las telecomunicaciones, mejoró la calidad, pero esto también nos produjo que generó críticas por el aumento de tarifas, ya que no estaba siendo administrada por el Estado. Otro ejemplo sería que los aranceles se redujeron para permitir que más productos extranjeros ingresen al país, ampliando la oferta para los consumidores. De esta manera, al tener varios productos para escoger, el mercado hizo su magia y los precios también se estabilizaron, ¿no? Y ya sea para beneficio de los consumidores. Con todas estas reformas intentaba ordenar la economía para atraer inversiones, ¿no? Es como limpiar la casa para hacer espacio para traer algo nuevo. Sigamos. Ahora los conceptos económicos que tocaremos serán primero, la oferta y la demanda. Podemos ver esto que con la apertura comercial, como llegaban más productos extranjeros al Perú, aumentó la oferta, bajó los precios y benefició a todos los consumidores. Como el claro ejemplo de los electrodomésticos, como las refrigeradoras se volvieron más accesibles, ya que venían extranjeros de otros países y llegaban acá y ya los precios se hacían estables para que todo el mundo pudiera acceder a una refrigeradora. Segundo, la privatización. Cuando las empresas privadas tomaron el control de los servicios públicos, muchos mejoraron. Como en los 90 las telecomunicaciones eran lentas y costosas, tras la privatización llegaron las primeras redes móviles, ¿no? Ya. Y tercera, la inversión extranjera. Como ya estábamos hablando anteriormente, las políticas, las reformas, todo eso hizo que las empresas internacionales quisieran invertir no solo en atraer exportaciones, sino en otros sectores como la minería. Esto generó más empleos y recursos para todo el país. Ahora pasemos al análisis macroeconómico. Primero toquemos el tema del Producto Interno Bruto, que el cual el Perú pasó de estar estancado a crecer a un ritmo del 5 o 6% anual en los años 2000, lo que lo convirtió en uno de los países más dinámicos, ¿no?, en esta época. Segundo, la reducción de la inflación, que pasó de los niveles que estaban descontrolados, ¿no? Por 7000%, imagínense, en 1990, y en una sola década pasó al 3%. Esto permitió que las familias recuperaran el valor del dinero, ¿no?, que cada día se iba perdiendo más y más. Tercero, las reservas internacionales, que gracias a las exportaciones el Perú acumuló reservas que fortalecieron su economía frente a crisis externas. Y cuarto, la pobreza.
La pobreza disminuyó drásticamente del 50% en lo que estábamos en el 2001 al 30% en el 2010 gracias a esta reforma, aunque quedan muchas desigualdades, ¿no?, importantes entre regiones que seguimos viviendo hasta el día de hoy. ¿Y cómo estas reformas afectaron a las empresas y a las familias? Es decir, estamos hablando de un análisis microeconómico. Tenemos que explicar en dos aspectos, el positivo y el negativo. En el positivo tenemos que las familias tuvieron un mayor acceso, ¿no?, a variedad de productos importados que trajeron del extranjero, ya sea ropa, electrodomésticos, incluso alimento, ya que en esa época escaseaba, ¿no? Y también esto nos quiere decir que tuvieron un acceso a precios más bajos, más accesibles y todos ya pudiéramos comprar y vivir un estilo de vida, ¿no? Segundo, la privatización mejoró los servicios como la electricidad y el agua en zonas urbanas, ¿no? Ahora mencionaremos cuáles fueron los impactos negativos. Muchos de los pequeños productores y talleres no pudieron competir con los bienes extranjeros, lo que llevó al cierre de algunas empresas locales, ya que como vemos, se prefirió más traer exportaciones de otros países, pero no nos fijábamos en la mano de obra de nuestra localidad. Si bien es cierto, tiene una mejor calidad algunas veces, pero también es más costosa, ya que no es tan industrializada como en otros países. Y también que las reformas laborales facilitaron la creación de empleos temporales, pero estos eran menos estables y con menos beneficios. Es decir, en cualquier momento, no sabíamos si un día íbamos a trabajar y el otro no, nos votarían o qué pasaría con los empleos. No era todo como al azar. Con todo lo anteriormente expuesto, podemos deducir que las reformas económicas sí estabilizaron al Perú, redujeron la inflación y generaron un crecimiento sostenido, ¿no? Que en esa época vivíamos con miedo, con terror, hasta veces con hambre, había como hambruna, así por decirlo, pero estas reformas lograron que todo eso pase, no vaya cambiando para mejor. Sin embargo, no todos se beneficiaron por igual y aún persisten problemas de desigualdad y dependencia de recursos naturales, ya que solo nos enfocamos en lo económico, en ganar, ganar, pero nada, no nos preocupamos por el ambiente o en otros aspectos. Y esto nos propone que nuestro desafío es construir sobre estos avances para lograr un crecimiento más inclusivo. Pero, ¿qué lecciones debemos aprender de este periodo para el futuro? ¿Qué podemos destacar de todas las reformas? Podemos incluir nuevas mejoras. No nos quedemos ahí, podemos seguir.